¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy salimos por la tarde. Eh, Estamos contentos de que estamos cerrando el año. O sea, estuvimos el miércoles en la reunión de oración contando testimonios, hablando de lo que el Señor había hecho en todo el año, durante el año. Y bueno, hoy queríamos darle una breve reflexión para cerrar el año. Y el mensaje de hoy se va como título Ebenecer. O, como algunos lo traducen, hasta aquí nos ayudó el Señor. O roca de ayuda. Es en realidad lo que habían dicho en ese momento, roca de ayuda. Y quería comenzar con contándoles un poquito la historia para no leer todo el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y el pueblo de Israel estaba asustado, estaba preocupado, porque los filisteos estaban acechándolo, le iban a llegar y los iban a atacar y tenían temor. Y entonces le piden ayuda a Samuel. Y Samuel les dice de lo que el Señor les pide, les dice si realmente se vuelven a mí, si verdaderamente, si sinceramente se vuelven a Dios, Él les dará la victoria, Él los sacará adelante. Entonces le dice dejen sus ídolos, dejen todo aquello que están venerando en lugar de Dios. Algunas traducciones dicen que por 20 años ellos estaban buscando a Jehová ansiosos, dicen algunos. Pero en realidad lo que el profeta Samuel, o el juez en ese tiempo Samuel, está mostrando, dice que busquen verdaderamente, sinceramente. Quiere decir que todo el otro tiempo estaban ahí mezclándose con idolatría, con adoración a dioses paganos. Y Dios manda a decirle, busquen verdaderamente al Señor, busquen verdaderamente a Dios. Entonces dice que todo el pueblo se arrepiente, se acerca a Dios, le entrega su vida a Dios, hacen sacrificios, derraman aguas delante del Señor como sacrificio. eh, y dice que entonces el profeta le pide de que vayan a Mispa, un lugar, que se convoquen todos a Mispa, que ahí él va a clamar a Dios para que él responda. Entonces sucede esto, van todos a Mispa, a ese lugar, y el profeta clama a Dios y dice, justo en el momento en que Samuel termina de hacer el sacrificio, los filisteos quieren atacar, porque se enteraron que estaban en Mispa, quieren atacar. Y dice que una voz de trueno, una voz poderosa del Señor, descendió en ese lugar, generó confusión en los enemigos y les trajo la victoria. Y después ellos tuvieron victorias todos los días de la vida que llevó Samuel. Entonces, con esto yo quería sacar varias cositas, varios pequeños detalles que en esta historia no lo quería leer a todo, vamos a repasar algunos pasajes, pero bueno, el significado de Benecer la mayoría lo conoce, la mayoría lo sabe, que es una roca de ayuda o reconocer de que hasta ese entonces Jehová lo ayudó, Dios lo ayudó. Dice uno de los primeros versículos, dice, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará. ¿Sí? Ellos creían que estaban buscando a Dios, ellos creían que estaban acercándose a Dios, pero no lo estaban haciendo. Y como decíamos hace un ratito, realmente no estaban buscando a Dios. Tenían que dejar de lado ídolos. Y vamos a hacer un breve corte para reflexionar en esto. Quizás nosotros creemos que estamos buscando a Dios y durante el año estamos ahí buscando, y en realidad estamos distraídos en otras cosas. Quizás estamos haciendo otras cosas. Qué bueno sería que este fin de año reflexionemos y digamos, nos preguntemos, ¿realmente estamos buscando a Dios? ¿Lo estamos haciendo de forma genuina o estamos ahí agarrando de acá, de allá y buscando a Dios en donde no está? Qué bueno sería que hagamos esta reflexión. Más adelante dice, los reunió en Mispa. Mispa era un lugar alto. Hay varios lugares que fueron llamados con ese nombre porque era un lugar alto. Los lugares altos eran lugares de sacrificio, lugares donde Dios siempre le reclamaba y decía, destruyan los altares de los lugares altos, que ahí adoraban ídolos, a dioses paganos. Y Dios los reúne en ese lugar para que adoren al verdadero Dios y pueda hacer Samuel un sacrificio al verdadero Dios en ese lugar. Ese lugar es donde Dios los convoca a adorar, donde Dios los convoca a acercarse a Dios. Entonces, todos convocados en ese lugar,
hicieron algo que es bueno que nosotros hagamos. Y lo estuvimos haciendo durante todo el año casi. Clamaron a Dios juntos ahí en oración, hicieron ayuno, hicieron sacrificio ante Dios, a Dios, y se acercaron a Dios, se volvieron a Dios. Nosotros como congregación durante el año estuvimos ayunando una vez por mes como congregación. Todos los miércoles, creo que prácticamente todos, salvo algunas excepciones, estuvimos reunidos orando como iglesia, como miembros de esta congregación, clamando por aquellos hermanos que están pasando necesidad, agradeciendo a Dios en medio. Entonces, con esto quería remarcar lo importante que es el clamor en conjunto, para que Dios pueda también obrar. Luego, el profeta iba a hacer el sacrificio, pero cuando los filisteos se enteran de que el pueblo estaba en ese lugar en Mizpa, organizan un ataque. Y bueno, y el pueblo se entera también de que los van a atacar, entonces empiezan a sentir miedo, y empiezan a asustarse, y empiezan a ponerse en temor y a clamarle al profeta y decir, pedirle a Dios que nos salve de esta. Y acá hacemos un breve paréntesis de nuevo. Durante el año también tuvimos miedo. Somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Poderoso, pero a veces pasamos por situaciones que nos dan miedo, que nos preocupan, que nos dan a veces ese temor. Pero el Señor está con nosotros. Y dice que el profeta, dice, entonces, y quiero leer una parte del texto, dice, entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos a atacar a Dios. Al pueblo de Israel. Llegaron a atacarlo. Pero Dios, en ese momento, dice después del siguiente texto, responde con una voz de trueno, con una voz poderosa y confunde a los filisteos. Dios llega justo a tiempo. El profeta acaba de terminar el sacrificio y en ese momento llega Dios. Dios en nuestra vida no llega fuera de tiempo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él está ahí atento, inclinando su oído a la oración de su pueblo, al clamor de su pueblo. Entonces dice que Dios le da la libertad y dice una voz poderosa, dice, pero ese día el Señor habló con una voz poderosa de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Dice que el pueblo filisteo no pudo más derrotar, como decíamos hoy, o atacar al pueblo de Israel hasta los últimos días de Samuel. Dios les dio la libertad, llegó justo en el momento correcto. Cuando lo estaban por atacar, Dios llegó en auxilio. ¿Sí? Así es Dios en nuestras vidas en el día a día. Cuando nosotros por ahí decimos, no, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Por ahí Dios nos dice, espera un poquito, aguanta un poquito más. Y a veces decimos, más tengo que aguantar. Pero Dios va a llegar a tiempo. Así como llegó durante este año, o quizás todavía falta que llegue porque todavía no termina el año, pero Dios va a llegar a tiempo y Dios va a hablar a cada una de nuestras vidas en el tiempo correcto y nos va a salvar, si podemos asociar con esta historia, del enemigo a tiempo correcto, en el tiempo correcto. Después más adelante dice que el profeta, y para cerrar, el profeta dice que hace un altar. Hace un altar, es un lugar donde pone una piedra. En realidad, más que un altar, es un recordatorio. Pone una piedra y a esa piedra la llama Ebenezer. Es un recordatorio. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Él fue nuestra roca de ayuda. Él fue el que nos dio la victoria. Porque antes podríamos hablar de que, bueno, Dios, el pueblo iba y peleaba y salía en victoria, pero en este caso fue Dios el que consumó todo, el que hizo la confusión para que le fuera fácil. No podríamos darle el reconocimiento al pueblo de Israel, sino realmente darle el reconocimiento a Dios, de que fue quien generó con su voz poderosa la confusión en el enemigo para que al pueblo de Israel le fuera fácil derrotarlos. Esta piedra me hace acordar como cuando el salmista dice, oh alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. Esta piedra, cuando el pueblo veía esta piedra Ebenezer, diría, no nos olvidemos de que Dios nos dio la victoria. No nos olvidemos de que el Señor nos dio la victoria con los filisteos. Y así Dios marca este año también
en nuestras vidas durante el año nos marca a nosotros, mostrándonos que Él es quien nos da la victoria. Y cuando tengamos un problema o una situación que no entendamos de por qué nos pasa, recordemos de que Él es nuestro Dios, quien nos dio la victoria antes, nos va a dar la victoria hoy. Y encaremos el año que viene así, que encaremos el año que viene recordando, ahí con una piedra, pongámonos un recordatorio en el celular, una alarma o algo que diga, el año pasado el Señor me ayudó. Que suene por ahí el 15 de enero, después el 1 de febrero, pongámoslas cada 15 días si queremos. Pero recordemos que el año pasado el Señor estuvo con nosotros y este año también lo va a hacer. Y podemos pensar para atrás y decir, años atrás el Señor estuvo con nosotros y lo va a volver a hacer. Esas piedras que podamos poner nosotros no son para tropezarnos, sino para acordarnos de que el Señor estuvo con nosotros. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y decir hasta aquí quiere decir que el Señor estuvo con nosotros en el proceso. Quiere decir que el Señor estuvo acompañándonos. No olvidemos que el Señor hasta aquí nos ayudó. Eso significa también de que Él estuvo con nosotros. Y el año que viene lo va a estar. Y por eso queremos compartirles a cada miembro del Centro Cristiano Megumi, a cada uno de los que puedan estar viendo, de que así como el Señor estuvo antes, va a volver a estar este año. Y sí, fue difícil, fue duro, pero el Señor va a seguir estando. Y sus planes y sus tiempos son perfectos. Estamos orando por muchas cosas, muchos proyectos, y por ahí decimos, ay, pero ¿por qué no se da ya? Pero no, son en los tiempos del Señor. Porque Él sabe qué nos conviene, en qué momento y en qué tiempo. Amén. Anhelamos que el Señor los bendiga en este cierre de año y en el año que viene. Recordemos que hasta entonces el Señor nos ayudó y nos va a ayudar el próximo año, ¿sí? Que podamos entregar cada una de las cosas que vivimos a nuestro Dios. ¿Oramos juntos? Señor, te pedimos tu bendición, pero primero te agradecemos por todo lo que has hecho, Señor, por cómo has obrado este año, por cómo has manifestado tu poder este año, por cómo has actuado en cada detalle de nuestras vidas. A veces no logramos entenderlo, a veces nos enojamos, a veces sentimos miedo, a veces estamos tristes, pero siempre tu mano y tu poder estuvo con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordarlo siempre, a que haya un ebenecer, una piedra que nos recuerde que vos estuviste con nosotros y vos nos diste la victoria, Señor. Te rendimos nuestros corazones. Si estamos por ahí desviados, tratando de buscarte, pero en realidad buscando otra cosa, ayúdanos a que nuestra vida se oriente hacia ti, que nuestros ojos estén puestos en ti y que podamos honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Te pedimos perdón por a veces dudar, por a veces descuidar nuestra confianza en ti y ponerla en otras cosas, Señor. Y encomendamos el 2022 en tus manos. Como hablábamos en la reunión, Señor, que sea un año de bendición donde podamos llevar tu palabra, donde podamos compartir tu palabra, Señor, que podamos entregar ese mensaje tuyo a muchos, contar aquello que hemos recibido, Señor. Si hemos recibido tu palabra y tu paz, que eso llevemos a otros y podamos darle tu mensaje, Padre, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, estamos contentos de poder seguir compartiendo por este lugar, pero bueno, seguimos orando para que el año que viene también podamos vernos más seguido. Así que los bendecimos a cada uno en sus hogares, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que esté en cada una de sus familias y que disfruten este tiempo también de vacaciones, quizás algunos, y que no olvidemos de buscar al Señor en este tiempo también de quizás de relax, que busquemos a Dios, dediquemos un tiempito a adorarle y a honrarle a Él. Bendiciones.